Buenas tardes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. La verdad quería compartirles hoy un breve pasaje de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 12. Pero antes de empezar, quiero que oremos. Padre, gracias Señor por permitirnos estar aquí juntos. Señor, te pido que nos hables a nuestros corazones, Señor, y que podamos atesorar lo que vamos a leer y a escuchar hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús he orado, Señor. Amén y amén. Bueno, este pasaje lo he titulado Seguridad en tiempos de prueba. Primero quiero que me acompañen a leer Santiago 1, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Primero tenemos que recordar que Santiago es el medio hermano del Señor Jesús, y aquí le está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Ya en ese momento había empezado lo que es la persecución a los cristianos, a los que profesaban seguir a Cristo, ser creyentes, ser hijos de Dios. Y bueno, había empezado la persecución y todo. Pero ¿qué es lo que hace Pablo aquí? Perdón, lo que hace Santiago aquí. Santiago va a animarlos, pero también a recordarles que tenían responsabilidades los cristianos hacia Dios y hacia su prójimo. ¿Pero por qué? Porque ellos deberían ver esas circunstancias difíciles, esas pruebas, eso es lo que estaban pasando, esa persecución y todo, como la forma de glorificar a Dios. De la forma de glorificar a Dios y una gran oportunidad para poner a prueba todo lo que creen y profesan. Habiendo dicho esto, vamos al primer punto de la prédica. El primer punto es que no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios. ¿Por qué? Acompáñenme al versículo 2. Dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Me quedo con esa parte. ¿Qué es el gozo? El sumo gozo. Yo lo tomo así. El sumo gozo es el contentamiento. Y aquí vemos que para el creyente es un mandato. Hay que recordar que Santiago está escrito para creyentes, no para gentiles, ni inconversos, ni nada. Es justamente para creyentes. Así que, ¿qué dice acá? Que el gozo es contentamiento y que para el creyente es un mandato. Pero me estás diciendo gozo en un cáncer, gozo en, no sé, en la muerte de algún familiar, gozo en una situación económica muy mala. Sí, pero no es un gozo de que voy a estar alegre, no, sino es saber cómo estar, se podría decir, contentos en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Me acuerdo, se me viene a la mente cuando estaba, creo que era Pablo, junto con un compañero en prisión, y cantaban, estaban gozosos, estaban cantándole a Dios. Se gozaban en un tiempo de adversidad. No creo que ninguno de nosotros fuera a cantar alabanzas si estuviera preso en esas condiciones en las que ellos estaban. Pero vemos que cuando maduramos en la fe, aprendemos a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios, lo que nos permite, obviamente, experimentar un gozo más profundo en el momento que las pasamos a las pruebas. En medio de las pruebas vamos a experimentar un gozo más profundo. Ahora, por favor, si me pueden acompañar al punto 2. Ya vimos, el primer punto es: no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios. Segundo punto: Dios perfecciona nuestro carácter en las pruebas. Dios perfecciona nuestro carácter en las pruebas. Vamos a leer, por favor, del versículo 3 al versículo 5. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, podemos ver aquí que primera cosa que produce, que Dios quiere perfeccionar en nuestro carácter, es paciencia. Primero, las pruebas tienen el propósito de fortalecer nuestra paciencia, de generar paciencia, lo que nos ayuda a estar firmes en nuestra fe. Pero
también, aquí la palabra paciencia es upomone, que es la perseverancia, es a perseverar en la prueba, a pesar del peso en el que nos encontremos, a pesar de cualquier circunstancia en que estemos pasando, hay que enfrentarla con paciencia. Como decía, no me acuerdo en qué versículo decía, tardo para airarse y lento para actuar, o algo así, no me acuerdo bien en este momento, perdón. Pero aquí la palabra upomone, la palabra paciencia es upomone, que es la perseverancia, es hacer perseverantes. Pero también Santiago le dice que ante la prueba, si la enfrentamos con el gozo de Dios, el resultado será paciencia, será perseverancia y será una voluntad firme, una voluntad inamovible. Ahora, pero esto tiene una condición. Pero antes de ver la condición, quiero que veamos a ver, y si que os falte cosa alguna, ok. Y si os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Primero, ahí en el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. ¿Cómo perfectos y cabales? O sea, Dios quiere que desarrollemos madurez y experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque Dios utiliza las pruebas para madurarnos espiritualmente y para que nosotros podamos desarrollar una experiencia sólida en nuestra relación con Dios. Pero también podemos ver que ser maduros es que cuando crezcamos podamos ver la crisis como una oportunidad, contentarnos en la prueba y el resultado será que vamos a madurar y estar listos para la siguiente prueba. Ahora también podemos ver que en el versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros al momento de pasar una prueba no es que vamos a ser como Messi, que nos vamos a saber las 1001 jugadas, no, sino que nos vamos a confundir en las pruebas, no vamos a saber qué hacer en las pruebas, no vamos a saber para dónde ir. Por eso dice acá, pídale sabiduría a Dios, pídala. No es quedarse con, yo haría esto tal vez, no, es pídale la sabiduría a Dios. ¿Cómo se le pide la sabiduría a Dios? Orando y leyendo su palabra. Pero no solo queda ahí, sino que también no debemos tener miedo de buscar la sabiduría de Dios, porque nos la da generosamente. Nos da la sabiduría generosamente. Pero también yo creo que no es buscar información, sino buscar sabiduría que sea transformación, que no sea para saber nomás, que no solo quede ahí, sino que la llevemos a cabo, que la pongamos en práctica. Porque si no entendemos lo que estamos pasando, pidamos sabiduría a Dios. Esa es la solución, pedir sabiduría a Dios en medio de la prueba. Dios, al pedir sabiduría, nos va a dar la certeza y seguridad de saber manejar cada situación, cada prueba, cada adversidad. Pero eso no lo vamos a saber hacer nosotros sin la ayuda de Dios. ¿Y cómo Dios va a saber que necesitamos ayuda si nosotros no se la pedimos? Obviamente, Él ya lo sabe, pero Él está esperando que nosotros vayamos a pedírsela, que nosotros oremos, digamos, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos paciencia. Ahora, ya vimos que en la vida de quienes aman a Dios no hay accidentes. Ya vimos que Dios quiere perfeccionar nuestro carácter con las pruebas. Pero también Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Quiero que veamos el versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Las pruebas fortalecen
nuestra fe y nos ayudan a evitar a ser personas inseguras e indecisas. Como dice acá, no tenemos que dudar. ¿Por qué dudamos? No tenemos que dudar. No tenemos que dudar de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, ni de lo que Él puede hacer, sino que también muchas veces creemos que Él puede y después decimos, no, Dios no va a poder con esto, lo hago yo por mi cuenta. Y no es así. También debemos recordar que en medio de la prueba, nosotros tenemos que poner nuestra fe puesta en Dios. Tenemos que ponerla en Dios. Yo tengo una pregunta. Cuando estamos en las pruebas, cuando tenemos esas adversidades, esas circunstancias así que salen de la nada, así todo, ¿en qué fuerzas te vales? ¿En tus fuerzas o en las fuerzas de Dios? Déjame decirte que si te estás valiendo en tus fuerzas, estamos mal. Si te estás valiendo en las fuerzas de Dios, estamos bien. Podemos ver un ejemplo prácticamente, era el ejército de Israel. Cuando ellos peleaban con las fuerzas de Dios, salían victoriosos. Pero cuando desobedecían y iban a atacar sin antes consultar con Dios y pedirle que les ayudara, pedirle su fuerza, perecían. ¿Con qué fuerzas estás luchando hoy esas pruebas? ¿Con las tuyas o con las de Dios? Ahora, ya habiendo leído el versículo 6, quiero que leamos el 7. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Después dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, debemos mantener una fe constante. Y una fe constante solo se va a lograr con una comunión constante. La madurez espiritual nos permite mantenernos firmes en nuestra fe, evitando la inconstancia. Pero eso solo se va a lograr si cada uno de nosotros llevamos a cabo una comunión con Dios. Meditando en su palabra, orando, hablando con Él. Pero no solo queda ahí, sino que también hay algo más. Del versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en sus empresas. Primero, tenemos que superar dos cosas: el orgullo y el materialismo. ¿Por qué? Porque las pruebas nos humillan. Miren a Job, pasó de ser la persona más rica a no tener nada. Y nos enseñan a no depender de nosotros, a no depender de nuestras fuerzas, de las riquezas materiales y de nuestras propias fuerzas prácticamente, sino de guiándonos hacia una fe inamovible, una fe sólida. Pero eso va a pasar cuando nos humillemos, cuando dejemos de pensar que pasar las pruebas con nuestras fuerzas lo vamos a lograr, porque no es así. No es así.